Gracias por continuar con nosotros. El presidente Joe Biden firma hoy una orden ejecutiva que busca poner bajo control la frontera sur del país, en parte manteniendo las solicitudes de asilo de manera temporal si los cruces ilegales superan un límite específico. Randy Serrano nos amplía. Hola, ¿qué tal? Así es, hay quienes dicen que estas son algunas de las políticas migratorias más fuertes de la presidencia de Joe Biden y desde ya hay críticas hasta dentro de su propio partido. Tranquila, que no pasa nada. Algunos la llaman la acción migratoria más contundente de su presidencia y desde ya está causando controversia. Se trata de una orden ejecutiva que anunció este martes el presidente con el fin de suspender las solicitudes de asilo de manera temporal dependiendo el flujo en la frontera. Hablando ante alcaldes de estados y ciudades fronterizas, Joe Biden dijo que la orden, que entra en efecto de inmediato, busca asegurar la frontera y aliviar la presión sobre el sistema migratorio. Bajo la medida, no se procesarán solicitudes de asilo en la frontera sur cuando los cruces ilegales entre puertos superen los 2.500 diarios. Quienes crucen durante ese periodo serán removidos de inmediato con algunas excepciones. No aplica a menores solos ni a víctimas de tráfico humano, entre otros. Solamente va a afectar a las personas que entran y solicitan el asilo. En ese momento les dirán, no hay cupo para ti, te tienes que ir. Solo cuando los cruces ilegales bajen a 1.500 o menos por día durante 7 días consecutivos se retomarán los procesos para migrantes que llegan buscando asilo, según explicó el mandatario. Este es un paso que es positivo al poner orden, que hagan la aplicación en su país de origen y ahí entonces esperen su turno. Pero la acción ya está generando críticas hasta de aliados del presidente. La gente va a seguir buscando cómo entrar. Va a ser más peligroso y más gente va a morir en el Río Grande o del calor en la frontera de México y Estados Unidos. Y algunos grupos proinmigrantes ya hablan de posibles demandas contra la medida, mientras que para los republicanos la acción es poco y llega tarde. La Casa Blanca insiste que ninguna acción del presidente reemplaza acción del Congreso, al que acusa de no hacer nada en los últimos años para apaciguar la situación en la frontera sur. En la Casa Blanca, Randy Serrano, Telemundo. Muchas gracias, Randy. Según Caritas de Honduras, los hondureños emigran hacia Estados Unidos porque no encuentran trabajo en ese país. Estas y otras informaciones de nuestros países. La Pastoral Social Caritas de Honduras conmemoró el segundo aniversario de la creación del Centro de Atención al Inmigrante Monseñor Guido Charbonnier en el último año, que ha atendido 680 extranjeros en busca de refugio y asistencia. De las 608 atenciones a extranjeros, 243 fueron entre mujeres y niñas y 365 entre hombres y niños, quienes en su mayoría eran originarios de Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba y los restantes entre otras naciones como Chile, Egipto, Gambia, Ghana, Japón, Kazajistán y Senegal. No solo Caritas está apoyando a los migrantes en el centro de atención, sino que hay varias, y entre ellas está ACNUR, World Vision, CRC, Caritas de Estados Unidos, Plan Internacional, Consejo Noruego para Refugiados y CENAF, añadió el obispo. En Nicaragua, el periodista nicaragüense Carlos Chamorro defendió en un foro los derechos humanos en Oslo que el periodismo independiente en el exilio representa la última reserva de la libertad de ese país centroamericano. El periodista nicaragüense en el exilio en Costa Rica, en España, en Estados Unidos, es la última reserva de la libertad en un país donde no hay libertad de reunión, libertad de movilización, libertad de prensa y de expresión, libertad electoral y ni siquiera libertad religiosa, afirmó. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que varios de los problemas que heredó de las administraciones previas tienen como origen la corrupción, y aseguró que su administración está en proceso de combatirla. En Guatemala estamos haciendo los esfuerzos tremendos para combatir la corrupción. A la fecha, mi gobierno ha presentado más de 84 denuncias en gran corrupción ante la Fiscalía. Hemos eliminado a más de 1.300 puestos en el servicio público que eran parte del mecanismo de compra de voluntades y clientelismo, dijo el mandatario durante su intervención en la sede de las Naciones Unidas. En México, terminaron las elecciones, pero no la violencia política. Ayer asesinaron en Michoacán a una alcaldesa que había sido secuestrada hace 9 meses. Jacibe Pérez nos cuenta. La alcaldesa caminaba por Cotija, Michoacán, fuertemente custodiada. Pero ni eso fue suficiente para que la muerte golpeara 2 veces a su puerta y la última lograra su cometido.
Yolanda Sánchez fue asesinada por un grupo armado que la interceptó en la calle y le disparó con rifles de asalto por lo menos en 20 ocasiones. Está de luto el pueblo de Cotija, es una tristeza. Así se sintieron los pobladores de esa comunidad, y es que la presidenta municipal se convirtió en la primera víctima de la violencia política después de las históricas elecciones del 2 de junio. Hoy ser político, todos los días corres el riesgo de no poder regresar a tu casa. En América Latina, tras cerrar en el 2023 a la baja, el valor de las exportaciones de bienes de América Latina se expandió en 1.3% en términos interanuales durante el primer trimestre del 2024, según un informe publicado hoy martes por el Banco Interamericano de Desarrollo. El impulso de los envíos de la región respondió principalmente al crecimiento de los volúmenes exportados por Sudamérica, con una subida del 1.9%, de acuerdo con la última actualización de estimaciones de la tendencia comercial de América Latina y el Caribe. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Así está el mundo en nuestros países. Gracias, Zein. Al regresar de nuestra pausa le tendremos el pronóstico del tiempo y también la información del deporte. No se vayan. Disminuye la posibilidad de precipitación, pero las temperaturas continúan en ascenso. ¿Cómo nos estarían afectando? Les cuento al regresar de la pausa.